Yeah, tú fuiste una de mis amores. Yo solamente fui otra de tu ex. A veces me río leyendo los texts. A veces me río pero es del estrés. No sé cuándo fue que murió el interés. No sé si un te amo vale lo mismo cuando es en inglés. No sé si es buena idea que tú y yo chingamos otra vez. Ya estamos de regreso nuevamente por aquí. Como les había dicho, hoy día aprendemos un poquito de estos postres saludables. Así es, si es que tú de repente tenías un poco de miedo de comer los postres, de pecar por ahí o incluso los pequeños, aquí te traigo una alternativa totalmente sana. Para esto quiero presentar a mi invitada, por supuesto, a Katy Doroteo de Wicali, y sigue aquí con nosotros también nuestra querida Mari Kay, quien nos va a explicar un poquito más también el tema. Sí, un poquito. Vamos a hablar de las harinas y de las féculas que puede utilizar ahora en Wicali. Y que es importante, hemos estado hablando de hormonas, entonces hemos visto que el exceso de consumo de harinas refinadas también no es adecuado, y aquí podemos introducir harinas diferentes, ¿no, Katy? Sí, claro. Mira, ahora les he traído un brownie y les he traído alfajores. Todas mis preparaciones no contienen harina de trigo y trabajamos con leches vegetales. En este caso, por ejemplo, el manjar que tienen los alfajores es a base de leche de coco y harina de maíz para que pueda espesar. La harina con que hemos preparado estos alfajores es harina de arroz, harina de yuca y harina de maíz. Así, o sea, se puede preparar esta delicia, así como lo veo, porque la verdad es que se antoja bastante con este tipo de harina. Yo no lo sabía. Sí, para no introducir mucho la harina de trigo y comenzar poco a poco ir quitando también a los niños, ¿no? El exceso de harinas de trigo, ya que hay veces en el desayuno comemos pan, en el lonche hay veces se acostumbra también consumir pan. Entonces, quizás quitarle un poco de eso para que los chicos lleven, por ejemplo, unas loncheras saludables al colegio. Claro, ¿no? y de paso no pierden eso, ese toque dulce, ese toque riquísimo que quieren Claro, llevar. y son endulzados con azúcar de coco, que es un azúcar que tiene un bajo índice glucémico, un poco menos que el azúcar normal, pero es más saludable, obviamente, ¿no? Es una golosina diferente, ¿no? A veces nos basamos en golosinas que puedan tener conservantes, preservantes, colorantes, aditivos, y que son alimentos altamente inflamatorios. En cambio, utilizando este tipo de harinas, que lógicamente tiene su suma kilocalórica, porque no porque comer con otro tipo de harina significa cero calorías, ¿no? O sea, eso es un mito, pero significa que estás aportando algo en tu alimentación. O sea, no solamente alimentos inflamatorios, sino que estás aportando otro tipo de nutrientes, y sin embargo conserva esa crocantez, esa humedad, ese sabor agradable que a veces no sabemos reemplazarlo. Lo que hablábamos en la entrevista, ¿no? Que no sabemos cómo reemplazar el dulce, por ejemplo, ¿no? Pero como dice Mari Kay, muchas personas a veces me llaman, me preguntan, sí, son postres que no engordan. No son postres que no engordan. Tenemos la idea equivocada de porque no usamos harina de trigo, ya, son postres que no me van a engordar. No, al contrario, quizás tienen un poquito más de carga calórica, porque, por ejemplo, en este brownie hemos usado harina de almendra, harina de yuca, y hemos usado también avena. Entonces, ese aporte calórico es alto y también está ahí bastante consistente, creo, ¿no? Claro. Y podemos también agregarle un poco de harina de kiwicha. Por ejemplo, acá les he traído unas muestras de harinas que podemos usar para sustituir normalmente la harina de trigo. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer una milanesa, puedo usar harina de kiwicha o harina de garbanzo en vez de estar usando el pan que generalmente usamos, ¿no? Y el procedimiento es el mismo, solamente que estamos usando otro tipo de harina. Claro. Tiene la crocantez, no absorbe mucho aceite y le estás aportando algo diferente a tu alimentación, ¿no? Lo que yo creo que quiere saber la gente también es si yo al utilizar este tipo de harina cambia el sabor un poco o no, porque creo que ellos, o sea, quieren cumplir con el sabor, pero si entre mejor más sano. La consistencia sí va a cambiar, obviamente. Estas harinas no tienen, no se apelmazan como lo hace la harina de trigo, ¿no? Porque no tiene gluten. No tiene gluten. El gluten lo que hace es, como su nombre lo dice, aglutinar, ¿no? Entonces hace que se esponje más, crezca las masas, etcétera. Entonces, en estas preparaciones, no. Por ejemplo, acá sale un poquito más bajito, a pesar que tiene polvo de hornear sin aluminio, porque también trabajamos, es eso importante, en los postres, los polvos de hornear, el bicarbonato que se vende por mayor en las tiendas, etcétera, contienen aluminio, y eso también
hace daño a la salud. Es un metal pesado, ¿no? Difícil de digerir y sobre todo puede ser malo para algunos niños que tienen hiperactividad, atención dispersa, PAN-PANDAS-CAN, y lógicamente no va a tener resultados positivos en tu microbiota. Entonces, el poder invertir en un bicarbonato o en un polvo de hornear que no tenga aluminio es favorable para tu salud. Claro, no lo ves porque no es igual de repente sabroso como preguntabas si es el mismo sabor, pero es un sabor peculiar, diferente, pero no es desagradable, es muy agradable. La kiwicha es el menos notorio, ¿verdad, Katy? De todas las harinas yo trato de no trabajar, por ejemplo, mucho con la harina de quinoa, que sí tiene un sabor un poquito amargo. La quinoa yo la utilizo cocida en mis preparaciones, no la uso como harina, porque sí, esa tiene un poquito más de sabor más fuerte, más ácida. En cambio, la harina de kiwicha es mucho más inocua, no tiene ese sabor tan fuerte, ¿no? Claro. Y la harina de arroz también puede servir para esos fines Ahora, esta harina de arroz no es la comercial que por ahí en algunos supermercados se manejan algunas marcas, no es esa harina de arroz. Esta harina de arroz es molida de una plantación orgánica, entonces es mucho más gruesa, ¿no? Se notan los gajitos del arroz, pero es una plantación que no tiene pesticidas, que la traemos de los mercados orgánicos. Y yo tengo una duda, entonces, si es que podemos hacerla tipo en esta presentación que hemos visto aquí, ¿no? Tipo en alfajores, en brownies, pero para la gente de repente que es diabética, o que quiere celebrar su cumpleaños y no pueden comer un postre como usualmente lo haría cualquier persona, ¿se podría suplantar por una nuez? Claro, por ejemplo, este mismo brownie se puede hacer en una versión para diabéticos trabajando solamente con harina de almendra y avena, nada más, ¿no? O en lugar de avena podemos también sustituir por fécula de yuca o por harina de arroz. O sea, solo usar una harina en sí para que no aumente el índice glucémico. Claro. Y además el tipo de azúcar que se utilizan en los tipos de endulzantes también van a ser de menor índice glicémico, como el azúcar de coco. Es fruto del monje lo que utilizamos para diabéticos. También se puede utilizar algunas veces, ¿no? Un xilitol, un eritritol, que tienen menos índice glicémico y lógicamente hay que tener en consideración que no es para utilizar todo el tiempo, porque a veces los diabéticos piensan que ahora sí voy a endulzar con xilitol y eritritol, pero no es favorable para la digestión, ¿no? Frecuentemente. Y como en todo, también cuando me piden estas personas o sus familiares que generalmente quieren engreír a las personas, les digo, no, o sea, tampoco no podemos abusar en las porciones, como en todo, ¿no? El exceso de todas maneras nos hace daño. Claro, ¿no? Entonces, así es. Hay algo que se presenta muy frecuentemente en los pacientes, ¿no? Mary Kay, es que me comí una torta, pero era vegana, ¿no? Te dicen, o era sin gluten. ¿Y qué tiene? O sea, es igual torta y en oportunidades, como decía Katy, tiene mayor cantidad de kilocalorías, tiene una mezcla de harinas. Entonces, eso de creer que porque estás eligiendo algo vegano o algo sin gluten o algo saludable es 0 calorías, es un mito, ¿no? Entonces, de igual manera tiene que haber una lógica y una proporción adecuada en lo que vas a consumir, ¿no? No puedo ser exagerada y porque sea vegano. Eso sí, hay que rescatar algo. Como es algo tan natural, su tiempo de duración es diferente. Sí, claro, no puede, tiene que consumirse en 2 días y mantenerse refrigerado, ¿no? Entonces, en el caso de galletas, por ejemplo, sí tiene un periodo de vida más largo. Galletas, no alfajores. Puede ser 3 días, 4 días, si lo mantenemos hermético, cerrado, en un pomo, ¿no? Especial de galletas, etcétera. Pero es la preparación, por ejemplo, que más puede durar. Después las tortas, todo sí, máximo 2 días, ¿no? Porque no tenemos ningún preservante, ningún conservante. Y como no trabajamos con la misma azúcar, porque muchas veces el azúcar también te ayuda a preservar en los postres. Por eso vemos en las vitrinas comerciales que los postres pueden estar 4 o 5 días, porque también el azúcar es un preservante en ese sentido, ¿no? Pero nosotros trabajamos con otro tipo de azúcar, no es... Sí, por eso hay que tener consideración, o sea, un producto que sea netamente con harinas, que no son derivadas de trigos y que sean sin azúcar, no es algo que lo puedas encontrar en una vitrina, o sea, porque no es algo que puede durar mucho tiempo, entonces es normalmente algo que mandas a preparar contigo, pero sin embargo, hoy en día encontramos en muchos lugares que te dicen, sin azúcar, sin trigo, y tú dices, oye, ¿qué tiene, no?
Entonces es muy posible que tenga algún tipo de sustancia que le dé como un preservante y un conservante, porque el sabor cambia. O sea, el sabor de estas mezclas de las harinas, cuando pasan 2-3 días, tiene un mayor grado fermentativo, ¿no? Entonces, por ende, no es recomendable y por eso es algo que se compra, se consume de forma inmediata, pero no significa que inmediatamente me voy a comer este brownie todo el día, ¿no? Y pues, ¿cómo nace la idea de hacer Wicali? Nosotros empezamos primero como dulces delicioso con una compañera que se llama Paula. Entonces, trabajamos en función a que nuestros hijos tuvieron problemas con la absorción del gluten. Mi hija en particular fue diagnosticada justo con Mary Kay de intolerancia al gluten, al huevo, a la caseína de la leche. Wow. Entonces, yo soy ingeniero civil de profesión. Dije, no, pues mi hija no va a poder ir a ningún cumpleaños, tenía 7 años, entonces no va a poder salir con sus amigas, no va a poder disfrutar nada de lo que un niño tiene que disfrutar a su edad, ¿no? Entonces comencé a hacer pruebas de postres, llevar cursos. En ese tiempo no era muy conocido acá el consumo para personas celíacas o que no tengan productos que no tengan gluten. Entonces tuve que traer de Lima algunos productos importados y hacer N pruebas, ¿no? Así que al principio sí, no nos fue muy bien porque las pruebas pues son medias duras, hasta que tú encuentras también la combinación adecuada de harinas, la altura, la humedad. También, la Influye humedad, mucho. la humedad, ¿no? Que el clima seco hace que tengas que aumentar leche, por ejemplo, a los postres porque si no salen muy secos, ¿no? Como te decía, trabajamos con leches vegetales, ¿no? Leche de almendras, leche de coco, no justamente por la caseína de la leche de mi hija, ¿no? Y por el caju también, o sea, ahora, cuando hablas de leche de coco, de almendras, no son las encajadas, son las enlatadas, ¿no? Es algo que tú lo tienes que hacer. Claro, que lo haces. Que ¿no? lo haces, Pero lógicamente. aún más sano, ¿no? Sí. Tengo una consulta por WhatsApp que quieren hacerte. Me dicen, siempre que comía pan me hacía mal. Lo cambié por tostadas y sigo sintiéndome mal. ¿Las tostadas integrales serían mejor opción o con qué podría reemplazar eso en mi desayuno? Tengo gastritis y creo que intolerancia al gluten. Es que las tostadas siguen siendo pan, lo único que he hecho es deshidratarlo. Entonces, si él siente que le está cayendo mal el gluten, lógicamente tiene que hacer una preparación que no tenga gluten. Y ahí también quería rescatar algo, ¿no? La avena, que normalmente se utiliza, es avena sin gluten. No te olvides que el gluten es una sustancia que se encuentra en trigo, avena, cebada, centeno y arroz, ¿no? Entonces, por ende, no es que voy a quitar el trigo, es quitar estas 4. Por eso ella te explicaba que su harina de arroz es orgánica, ¿no? Entonces, por ende, es totalmente diferente. Tiene que reemplazarlo por otra cosa, tiene que reemplazarla por maíz, lo puede reemplazar por un camote asado, por un pan asado o por panes que hace sin gluten. También tenemos la opción de panes sin gluten, pan de masa madre de arroz. Y combinamos todas estas preparaciones para poder hacer, por ejemplo, también tenemos rollos de canela que son a base de una masa un poquito más salada, ¿no? Cachitos, que son opciones que podemos tomar. Obviamente que el proceso de cambio cuesta un poco porque estamos tantos años acostumbrados a que el pan no sepa súper suavecito, con harta miga, ¿no? Pero yo creo que una vez que tú dejas de sentirte mal, o sea, es todo eso que te produce de repente el gluten, al cambiarlo sí te va a afectar un poco el sabor, pero si no produce nada mal en tu cuerpo. ¿Qué es lo que le pues pasó a mi hija? Mi hija maravilloso, ¿no? le introduzco estas preparaciones entre los 7 y 8 años que ya había probado absolutamente todo lo que había en el mercado, ¿no? Claro. Entonces, imagínate a un niño dándole un pastel no tan esponjoso, ¿no? Que el sabor era un poquito diferente, la textura diferente. Y los niños, muchos se llevan por las texturas, ¿no? Por el olor, por la forma, ¿no? Entonces, fue difícil, pero como tú dices, tal y cual tú dices, ¿no? Una vez que ella se comenzó a sentir mejor, comenzó a deshincharse, sí, esto me hace bien. Y ahora, por ejemplo, es una señorita de que no consume absolutamente nada de gluten, ¿no? Mira, y cómo mejora también un poco la alimentación por ahí. Y mejora tu sistema inmunológico. Hay muchas cosas, no solamente eso, ¿no? Comienza a mejorar tu piel, tu sistema inmunológico. Tú ves muchos cambios
cuando Claro. tú dejas de consumir el exceso de trigo, ¿no? Y te lo digo porque en casa nosotros tuvimos que quitar también a todos, porque no iba a ser una cocina especial para alguien. Y para toda la familia no. No. Claro. Entonces, sí. Pues si la gente quiere saber un poco más de la variedad que puedes tener en productos, en el catálogo, comunicarse contigo, hacerte algunas consultas, ¿cómo es que te pueden ubicar? En redes sociales estoy en Instagram como wi_cali y en los teléfonos estoy en el 9404-16-875 y el 917-190-170. Perfecto, igual está saliendo aquí en el cintillo los datos de información para que la puedan contactar, igual revisar tus redes sociales, ¿verdad? Claro, sí. Ahí deben haber pues todas las publicaciones de los productos que tienen y pues nunca está de más probar algo diferente en casa que mejore también nuestra salud, nuestro cuerpo, que nos haga sentir mucho mejor. Claro, que no sí. solo pensar en calorías, ¿no? Sino también pensar que estás introduciendo alimentos que normalmente no consumes, garbanzo, por ejemplo, ¿no? Es algo Así es, importante. totalmente cierto. Podemos suplantar ahí cierto tipo de harinas, de leche. Ahí te están dando bastantes opciones para ti. Pues agradecerte por haber venido el día de hoy por aquí, Mariquel, por acompañarnos también para darle una explicación un poco más profunda a este tema de estos postres, ¿no? Para que la gente entienda un poquito más. Y espero pues verlas en una próxima oportunidad también. Claro. Y ahora sí, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos en breve con más aquí en Nuevo Día Magazine.